Vamos a invitarlo a Abelardo Llosa. Es arquitecto por la Universidad Nacional del Litoral. Tiene experiencia en gestión ambiental y ordenamiento territorial y urbano. Ha cursado la maestría en urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba y la maestría de gestión ambiental de la Universidad Nacional del Litoral. En el sector privado realizó numerosos estudios de impacto ambiental y proyectos urbanos como partes de estrategias de protección de ciudades frente al riesgo hídrico. En el sector público fue coordinador del programa de mejoramiento de barrios Promeva, subsecretario de Infraestructura del municipio de Paraná, director provincial de Planificación Ambiental y Territorial de Entre Ríos, y también fue director nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio en el Ministerio de Ambiente de la Nación. Actualmente es el presidente SAPLAT de la Sociedad Argentina de Planificadores y Territoriales. Así que, Abelardo, bienvenido. Bueno, no sé si pararme aquí o mejor. Hola, hola, ¿se escucha ahí? Bueno, buenos días a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Colegio de Arquitectos de Santa Fe en el nombre de Rubén Palumbo y del Distrito 1 de Rosario, en el nombre de Ariel Jiménez, por supuesto a Carlos Fernández y las autoridades del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos y a FADEA por esta invitación y esta oportunidad. Quiero especialmente felicitar al Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, que ahora no se llama más Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, sino que se llama Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Entre Ríos. La verdad que no quería dejar de decir... ¿Perdón? Ah, perdón, no lo sabía. Estoy más enterado de las cosas que pasan en Entre Ríos, es natural, pero no quería dejar de decirlo porque me parece realmente un avance, por un lado por las cuestiones de género, que lo ameritan, pero por otro lado porque incorporamos la idea del urbanismo a nuestro colegio, que venimos de una facultad de arquitectura y urbanismo. No sé por qué nuestros títulos no dicen arquitecto y urbanista. Así que bueno, no quería dejar de decirlo y felicitar al colegio por la iniciativa, que no es menor. Y ahora quedamos en sintonía con Santa Fe, además, cosa maravillosa también. Bueno, voy a contar un poco la historia. Yo le puse este título medio cinematográfico porque ya no sé qué más decir. Le puse Origen, Ascenso y Caída del proyecto de ley de ordenamiento territorial de la provincia de Entre Ríos, pero al final hay una luz de esperanza entre 2018 y 2019. A ver, me voy a ir guiando mucho en las diapos, así que si quieren mirar ahí van a estar viendo prácticamente lo que yo voy a decir. Entre 2018 y 2019 el Ejecutivo Provincial se propuso dar cumplimiento a un mandato de la Constitución de Entre Ríos que dice que hay que crear las comunas, ¿sí? Entre Ríos tenemos los municipios, pero después teníamos juntas de gobierno rural, centros rurales de población, que debían transformarse en comunas para poder tener cierta autonomía y poder recibir fondos de la coparticipación, que hasta mientras eran centros rurales de población no lo tenían, ¿sí? Dependían del gobierno provincial. Entonces se elaboró un proyecto de ley de comunas y nos pidieron en aquel momento, yo estaba a cargo de la Dirección de Planificación, que analicemos el proyecto. Nosotros detectamos que ese proyecto proponía otorgar competencias plenas para el ordenamiento territorial a las nuevas comunas. Y se nos prendió una luz de alerta porque nos pareció que eso no iba a funcionar bien, ¿sí? Se recomendó que el artículo fuera revisado porque no existía un marco para realizar el ordenamiento territorial en la provincia y que las comunas no contarían con las capacidades técnicas para hacer sus planes. Ahora vamos a ver un poco por qué. El territorio de las nuevas comunas equivale al 40% de la superficie provincial, ¿sí? Y los centros rurales de población pasibles de ser nuevas comunas eran alrededor de 200, lo que representaba un alto riesgo de múltiples normas locales sin coordinación entre sí y sin coordinación con los niveles superiores, porque no teníamos un marco.
Se propuso entonces la elaboración de una ley de ordenamiento territorial que diera un marco general en la provincia y que fuera de orden público, es decir, de cumplimiento obligatorio, no de adhesión por parte de las comunas y los municipios, sino de orden público, estableciendo lineamientos para los gobiernos locales y las áreas del gobierno provincial también, no solo para los gobiernos locales, también para el gobierno provincial. A ver si pasa, ahí está. ¿Cómo era la situación en ese momento? Esto es del año 2020, está un poquito atrasado. Entre Ríos tenía, de izquierda a derecha, 83 municipios, ¿sí?, que representaban el 21% de la superficie provincial, son los polígonos verdes. En aquel momento eran todas juntas de gobierno, pero ya para 2020, con la ley sancionada, empezó a haber 53 comunas, ¿sí?, que antes eran juntas de gobierno y pasaron a ser comunas, pero en total, entre las comunas y las juntas de gobierno, que son casi 200, representaban el 40% de la superficie provincial, que serían los dos mapas del centro, ¿sí? Y luego hay una superficie de la provincia que no tiene gobierno local, son las famosas áreas grises, que dependen de la normativa y el gobierno provincial, que es otro 40%. Entonces, de repente, la ley de comunas iba a otorgar competencias para el ordenamiento territorial sobre una superficie muy grande, sin un marco y sin capacidades realmente. Ahora vamos a verlo. Fíjense lo que es, por ejemplo, una de estos centros rurales de población que pasaban a comunas, ¿sí? El artículo 2 de la ley dice: todo centro de población en una superficie de 75 kilómetros cuadrados constituye una comuna. Por ejemplo, Jubileo, allá ven la planta urbana, es un damero de 1 por 1 kilómetro, tiene 653 habitantes, o tenía en el último censo, ahora tendrá un poquito más. Pero tiene una jurisdicción de 26.000 hectáreas, o sea, 260 kilómetros cuadrados. Entonces, de repente, la autoridad comunal se iba a enfrentar al ordenamiento territorial de una superficie que claramente excedía o excede capacidades, conocimientos, y no es una subestimación, sino una realidad. Sabemos que en una localidad de este tamaño difícilmente cuenten con profesionales que puedan, no digo hacer el plan porque lo podría hacer un consultor externo, pero luego hay que gestionarlo, hay que firmar autorizaciones o denegar factibilidades. Entonces, sobre semejante superficie nos parecía que había un desequilibrio que como gobierno teníamos que prever y atender, porque si no estaríamos siendo un poco irresponsables. Bueno, en 2018 trabajamos junto al Ministerio de Gobierno de la provincia en la elaboración del proyecto de ley Régimen General de Ordenamiento Territorial. Se llamó así porque había muchos abogados y abogadas también trabajando, así que bueno, se llamó Régimen General, bueno, muy bien. Que fue finalmente girado por el gobernador a la Cámara de Diputados en noviembre del 2018, tiene número de expediente. En 2019 el proyecto se difundió a lo largo de toda la provincia en 5 encuentros, aquí vemos algunas de las fotos. Y la actividad se realizó junto al Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos y la Sociedad Argentina de Planificación Territorial. Un poco el esquema que en aquel momento nos planteamos para justificar o enmarcar, digamos, una buena justificación frente a los legisladores y al gobernador, es que la Constitución provincial, reformada en 2008, de alguna manera, en el artículo 253, decía que la ley fijara el régimen de las comunas. Entonces venía el proyecto de ley de comunas. En el artículo 83 y en el 84 habla de que el Estado fija la política ambiental y habla de que entre sus instrumentos está el ordenamiento ambiental del territorio. Entonces esto nos daba lugar al proyecto de ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Y en el artículo 25 la Constitución habla del derecho a la vivienda y el hábitat. Entonces entendimos que eso podía darnos lugar a un proyecto de ley de hábitat y desarrollo urbano sostenible. Teníamos de alguna manera allí abajo los 3 proyectos de ley que había que avanzar para poder ordenar y tener un marco para el ordenamiento territorial, para dar descentralización y autonomía a los gobiernos locales que fueran comunas y para garantizar el derecho a la vivienda. Así lo planteamos, por eso nuestro proyecto de ley de ordenamiento territorial no recoge tantos instrumentos del hábitat, sino que se focaliza en las cuestiones de la planificación y el ordenamiento territorial, pensando que íbamos a tener después un proyecto de ley con todos los instrumentos de gestión del suelo y del hábitat, que son muchísimos y que podían entorpecer un posible proyecto de ley de ordenamiento territorial que nos parecía que tenía un orden de prioridad anterior al del hábitat. Bien,
¿Qué buscamos abordar con nuestro proyecto? Problemas políticos e institucionales, las nuevas facultades para las comunas, los problemas de coordinación horizontal en la planificación, municipio-municipio, de coordinación interescalar o vertical, provincia, municipios, comunas, los problemas de coordinación territorial sectorial, es decir, vialidad provincial, municipio, Instituto de la Vivienda, municipio, empresa de energía, comuna, la coordinación interjurisdiccional, las pequeñas áreas metropolitanas que empezamos a tener, bueno, la definición de instrumentos comunes, porque hoy cada municipio le llama a su plan como quiere, usa los lineamientos y los criterios que quiere, que no está mal, pero sería deseable tener un marco mínimo común, como un presupuesto mínimo. Y también el tema de adecuar el presupuesto a la planificación. Y obviamente otro tipo de problemas como los socioambientales, degradación de los montes nativos, humedales y suelos, intensificación de los riesgos hídricos, inundaciones urbanas y rurales, dificultad del acceso al suelo urbano, el incipiente desequilibrio del sistema urbano provincial, la migración, la concentración de la población en las 2 o 3 ciudades importantes de la provincia, la expansión urbanizadora sobre suelos y ecosistemas sensibles, la localización de industrias, el tema de la aplicación de agroquímicos. Bueno, más o menos estas imágenes de la derecha ilustran algunos de los temas que nos propusimos abordar. A ver. Ahí está. Bueno, ¿por qué es necesario? Aquí les voy a decir cosas que ustedes ya saben, pero porque en la provincia existen conflictos y hay tendencias no deseables, ¿sí?, que necesitamos corregir, contener y encauzar hacia horizontes más deseables. ¿Para qué era importante el proyecto? ¿O es importante? Para prevenir conflictos, para evitar riesgos y para orientar con previsibilidad el desarrollo futuro de las actividades económicas y sociales en función de potencialidades y restricciones del territorio. Tiene un enfoque muy ambiental y de gestión del riesgo, si ustedes quieren, pero bueno, nadie puede escapar a lo que ha ido cosechando y entendiendo en su vida cuando elabora un proyecto. ¿Y cómo íbamos a hacer esto? Estableciendo un marco general que defina principios, lineamientos, procedimientos, recursos, instrumentos y responsabilidades, ¿sí? Aquí tenemos problemas de inundación rural, allí tenemos problemas de un sistema de vivienda pública bastante pobre, deficitario, lamentable, diría yo. 500 viviendas que parecen una plancha de ravioles o una cubetera de hielo. Bueno, y los sistemas de logística, puertos y vinculados a la producción de la provincia que también ameritan una coordinación. El proyecto de ley entonces buscaba establecer un marco regulador general para el ordenamiento del territorio provincial en vistas al desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente justo. Establece un marco jurídico de orden público, es decir, no es de adhesión voluntaria luego de los municipios o las comunas. Crea un sistema de planificación provincial, municipal y comunal coordinado, en esto coincide con el proyecto de Santa Fe, busca crear un sistema de planificación. Establece principios rectores para que se pueda interpretar la ley en caso de disputas judiciales, siguiendo los principios si la ley no hubiera previsto algún detalle. Pero además esos principios de alguna manera reflejan el espíritu de la ley. Yo en esto por ahí difiero un poco con lo que señalaba Damaris. Nosotros no proponemos una caja de herramientas, sino una norma que establece lineamientos y principios y además también instrumentos, ¿sí? Indica una reflexión previa sobre el modelo de desarrollo provincial para luego avanzar en el ordenamiento territorial como una política articuladora de políticas sectoriales. Este punto yo pienso que debe haber sido un punto que de alguna manera habrá generado alguna luz de alerta en algunos sectores políticos, porque proponer la discusión de un modelo de desarrollo suena un poco a poner en cuestión cosas de fondo que no todo el mundo está dispuesto a discutir en diferentes momentos de la historia, ¿no? Pero claramente, es decir, uno puede hacer ordenamiento territorial en la medida en la que sabe hacia dónde va, en la medida en la que sabe cuál es su modelo de desarrollo. Si uno no define previamente, mínimamente, los grandes lineamientos del modelo de desarrollo, mal puede establecer los usos del suelo, ¿sí? Bueno, establece instrumentos, planes estratégicos, planes de ordenamiento territorial, planes sectoriales y procedimientos. Manda a elaborar esos planes, pone plazos, ¿sí? Establece lineamientos para los planes de ordenamiento y establece una clasificación del suelo común para toda la provincia,
que la idea no es imponer esa clasificación, sino dar una caja de herramientas, de alguna manera, para que cada municipio y comuna la use y la aplique como mejor convenga a su territorio, pero tratando de que todos usen las mismas categorías de suelo, en principio, que luego pueden tener subcategorías tantas como la realidad demande. Y por supuesto, crea una autoridad de aplicación provincial, cosa importantísima, porque si no todo este andamiaje no se apoya en ningún dispositivo de gestión. Bueno, un poco ilustrando las clases de suelo que proponíamos, leímos y estudiamos mucho. Aquí está Marina Blanca presente, con quien trabajamos en equipo en ese momento. Las leyes de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, algunas otras leyes provinciales, algunos casos, bueno, españoles y de algunos otros países de Europa. En síntesis, llegamos a estas 4 categorías de suelo que coinciden con lo que presentaba recién Damaris del proyecto de Santa Fe: suelo rural, periurbano, urbano y protegido. Ese es un esquema que lo intentamos aplicar en varios casos y efectivamente se puede aplicar, resulta. Este es el caso, por ejemplo, del municipio de Maciá, donde intentamos aplicar esas categorías. El suelo urbano a su vez se subdivide en consolidado parcialmente y en vías. Eso conforma la planta urbana, que no es menor definir la planta urbana porque hay un montón de otras leyes que hacen referencia a los límites de la planta urbana. Por ejemplo, las leyes de aplicación de agroquímicos dicen a tantos metros del límite de la planta urbana. Bueno, muy bien. ¿Y dónde está el límite de la planta urbana? Bueno, pues resulta que de los centros rurales de población de Entre Ríos, el 85% no tenía definida su planta urbana. Entonces, ¿cómo íbamos a trabajar un intendente local, un jefe comunal o una autoridad provincial, cómo iba a delimitar, o un juez o jueza, si esa aplicación estaba bien o mal, si no estaba definida la planta urbana? Entonces, nosotros no nos metíamos con las distancias de los agroquímicos, pero sí con la definición de la planta urbana para que a partir de ahí supiéramos si la distancia que dice la otra ley especial se estaba cumpliendo o no. Son cosas muy elementales, ¿no? Pero realmente, bueno, ese es el estado de situación en el que está el ordenamiento territorial en nuestras regiones. El suelo periurbano, que dentro de sí preveía una clasificación de suelo de urbanización prioritaria. El suelo periurbano iba a albergar los usos industriales, turísticos, de producción de alimentos de cercanía, pero donde hubiera urbanización prioritaria no deberíamos tener un parque industrial ni un área industrial. Entonces, esa clasificación nos pareció importante. Bueno, el suelo rural, que también preveía subclases de uso intensivo, de uso extensivo, sujeto a prácticas de manejo sostenible de tierras, o no, ¿sí? Y el suelo protegido, que incluía humedales, ríos, cuerpos de agua del dominio público, bosque, infraestructuras, suelo considerado de utilidad pública para futuras infraestructuras, equipamientos, suelo de valor patrimonial, en fin, y otras categorías más que están en la ley. Ahí está. Bueno, algunos detalles del proyecto de ley. El título 1 establece que es de orden público. El título 2 establece los principios rectores que buscan establecer preceptos de fondo para respaldar la interpretación del texto y sus futuros decretos reglamentarios. Establecimos categorías de suelo, como ya las vimos aquí, para que todos los municipios la puedan usar y podamos tener una cierta homogeneidad en el análisis del territorio, pero cada uno la podía aplicar como quisiera, ¿sí? Con los límites de los polígonos ajustados a su propio territorio, a su propio modelo de desarrollo, a sus deseos, a sus debates. Y el título 4 hablaba del planeamiento sectorial, puesto que en nuestro proyecto la idea no era solamente que los municipios hagan sus planes de ordenamiento, sino que las empresas públicas y los organismos provinciales también establezcan sus planes sectoriales con los cuales los planes municipales iban a tener que coordinar. Vialidad provincial, la empresa de energía, el Instituto de la Vivienda, el Instituto Portuario y tantos otros organismos, el Consejo de Educación, las escuelas, Catastro, ¿sí? Bien. En el título 5 establecíamos las competencias, las diferentes escalas, quién hace qué cosa. En el título 6 establecíamos el procedimiento, las etapas para la planificación. En el 7 los instrumentos, el plan de ordenamiento territorial provincial, que proponíamos que fuera aprobado por ley.
el plan de ordenamiento territorial local, establecíamos contenidos mínimos y señalábamos que los planes de ordenamiento local tenían que contar con una evaluación ambiental estratégica. Es decir, sin desconocer la autonomía municipal, sí entendemos que la provincia tiene que tener una mirada sobre un plan municipal, porque hay cuestiones que el municipio per se no alcanza a ver y que el nivel superior, por ejemplo, el nivel de la provincia, lo ve mucho más claramente porque lo está viendo todos los días. Por ejemplo, cuestiones relativas al ordenamiento de bosques o a los cursos de agua, fundamentalmente a los sistemas ambientales que atraviesan diferentes jurisdicciones municipales. Entonces, nos parecía que la evaluación ambiental estratégica es un instrumento que aborda preventivamente el nivel de políticas y programas y planes, ¿sí? Entonces, claramente, un plan de ordenamiento territorial tiene que tener una evaluación ambiental estratégica, que en este caso correspondería que la haga la provincia y dé un visto bueno. Bien, y por supuesto creamos una autoridad de aplicación que en aquel momento nos parecía que lo adecuado era una agencia de ordenamiento territorial y un consejo provincial. Por supuesto que esto era es un proyecto de ley que entendíamos nosotros también que en la legislatura iba a ser discutido y que muchas cosas seguramente iban a cambiar. Así que tampoco podíamos dar por letra escrita en piedra este proyecto, sino que en algunas puntas las dejábamos abiertas pensando que los legisladores, por supuesto, iban a querer decir sus cosas y incorporar sus opiniones y sus visiones. En síntesis, esperábamos de este proyecto una planificación integral y coordinada, sectorial y territorial en sus diferentes escalas, la conservación y uso sostenible del suelo y de los bienes naturales, el equilibrio del sistema urbano provincial, que en Entre Ríos, por suerte, es muy bueno, está muy distribuida la población en muchas localidades, pero empieza a haber una tendencia a la emigración de población rural, usos del suelo orientados a cumplir la función social y el acceso a derechos, prevención de conflictos socioambientales, prevención de riesgos socioambientales. Hoy estamos acá hablando del agua como ordenador, pero yo digo también como desordenador de territorios. Complementariedad y sinergia entre las actividades, mejora de la calidad de vida de la población, por supuesto, desarrollo económico sustentable, previsibilidad para la inversión pública y privada y desarrollo institucional y mayor participación ciudadana. Estos eran un poco los resultados que nosotros esperábamos. A ver si me pasé una. No, parece que es así. Bueno, el proyecto fue girado a la legislatura en noviembre del 18. Allí fue enviado a 2 comisiones, tuvo tratamiento en una de ellas. ¿Sí? Ahí está un poco la carátula del artículo 1 del proyecto. Y en este devenir de la política, la ley de comunas fue sancionada en diciembre del 2018 con el artículo 25 modificado, es decir, ya no se daba la competencia plena a las comunas para el ordenamiento territorial, sino que quedó redactado así: el ordenamiento edilicio y urbanístico, hasta tanto se sancione una ley de presupuestos mínimos que garantice la sustentabilidad del desarrollo territorial y brinde respaldo jurídico, como decía hoy Damaris, e instrumentos de gestión apropiados a las autoridades comunales, hasta tanto los planes urbanísticos de las comunas se adoptarán o modificarán con la aprobación del organismo provincial competente. Es decir, que esa competencia siguió quedando en la provincia, ¿sí? Esto es ley ya, la ley de comunas, ¿sí? Ay, a ver si estoy pasando bien. Creo que es así. Bueno, el proyecto de ley de régimen de ordenamiento territorial no prosperó en la legislatura. El de la ley de comunas sí, y el de ordenamiento territorial no. Eran hermanitos, iban en el mismo tren, en el mismo vagón, pero algo pasó en el medio. ¿Qué pasó? ¿Falta de comprensión por parte de los legisladores? Puede ser. ¿Sensación de pérdida de poder por parte de organismos públicos? Puede ser. Hay organismos públicos que tienen realmente un poder muy importante dentro de la provincia. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, Vialidad Provincial. Es un organismo con un poder importante, político, económico, territorial, que de repente, si se tiene que someter a instancias de planificación plurianual, coordinada con los municipios, puede haber una sensación de pérdida de poder. No digo que haya sido así, pero creo sí que posiblemente alguien haya sentido eso. Sensación de pérdida de poder por parte de líderes territoriales, puede ser,
puede ser porque deja de haber discrecionalidad en una serie de cuestiones. Presión de sectores con intereses particulares, inmobiliarios, seguramente, puede ser también, muy probablemente. Y falta de trabajo militante nuestro, sin duda. Todo lo primero puede ser, ahora lo último es seguro. A nosotros nos faltó mucho más trabajo con los legisladores, con los intendentes. No había mucho tiempo tampoco, ¿sí? En ese momento. Bueno, Entre Ríos no cuenta a la fecha con una norma general de ordenamiento, pero tiene una serie de normas especiales no coordinadas, pero que dan respaldo para implementar el ordenamiento territorial. Y acá viene como una segunda parte de mi presentación. No tengo ni idea cómo voy con el tiempo. Voy hablando medio rápido, pero ¿bien? Bueno, empezando por la Constitución Provincial, ¿sí? No me voy a detener mucho, pero cosas importantes. El artículo 23 de nuestra Constitución dice: la propiedad privada es inviolable y tiene función social. No muchas constituciones de nuestro país dicen eso. De hecho, la Constitución Nacional no lo dice así explícitamente, pero la de Entre Ríos sí. ¿Sí? Este artículo habilita explícitamente la posibilidad de establecer regulaciones y limitaciones al dominio en pos del bien común. Bueno, el artículo 83, ya vimos, dice que el Estado fija la política ambiental. El artículo 84 dice: un ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental. Son sus instrumentos. Toda esa lista, dentro de los cuales está el ordenamiento ambiental territorial. Esto es de 2008. Ciertamente nuestra Constitución en ese momento tuvo un espíritu bastante innovador, digamos así, incorporando cuestiones que no eran del todo conocidas. La ley determinará la creación de un fondo de recomposición ambiental y estrategias de mitigación y adaptación vinculadas a las causas y efectos del cambio climático. En 2008 lo dice nuestra Constitución. El artículo 85 dice que la provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Y dice que los sistemas de humedales se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala. O sea, va dando un montón de indicaciones que, si uno las quiere tomar con buena voluntad, tiene un marco para trabajar el ordenamiento territorial bastante fértil. Fíjense esto qué interesante. Del año 59, la creación del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos, al que yo digo que la P se le ha caído ya hace unos cuantos años, y es el Instituto de Vivienda, porque francamente de planeamiento poco y nada. El artículo 1 crea el instituto. El artículo 9 dice, fíjense lo que dice el artículo 9, decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y materiales necesarios para la construcción de las obras que realice el instituto. Es decir, que la provincia entera está declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación si el Instituto de la Vivienda necesitara tierras para ejecutar vivienda de interés social. Y sin embargo, seguimos licitando terreno, proyecto y precio. Tendríamos que preguntarnos seriamente y profundamente por qué pasa eso. El artículo 10, fíjense, al Instituto de la Vivienda le da la función de proyectar la zonificación de ciudades, villas y pueblos, orientar los organismos del Estado en lo referente a la distribución de servicios públicos, planificación de redes, establecimiento de normas para el uso del suelo. El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos tuvo un rol muy importante, tuvo que ver con la relocalización de la ciudad de Federación cuando se hace el lago de la represa de Salto Grande, pero luego la P realmente se fue desdibujando y el planeamiento quedó absolutamente subsumido, perdido, y se dedicó el instituto nada más que a licitar proyectos de vivienda que hacen las empresas constructoras. Bien, las funciones del instituto: urbanizar zonas y vender lotes a precios adecuados a adjudicatarios seleccionados de acuerdo a normas, no solo viviendas, sino lotes con servicios. Otras normas importantes de la provincia de Entre Ríos. La ley 10.284, que es la ley provincial que responde a la 26.331, que es la ley de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial del bosque nativo, ¿sí? Entre Ríos hizo su ordenamiento, Santa Fe también, todas las provincias lo tienen. En Entre Ríos está vencido el ordenamiento territorial de los bosques nativos desde el año 2020, porque cada 5 años tiene que renovarse, actualizarse. Esto es de 2015
Así que ya desde 2020 este ordenamiento territorial está vencido, pero este es un importante instrumento de ordenamiento. Fíjense, ustedes, no sé si todos conocen la ley de bosque nativo, pero establece 3 categorías como un semáforo: rojo, amarillo y verde. El bosque rojo no se puede tocar, no puede cambiar de uso del suelo, porque se trabaja de esa manera, con regulación y restricción al dominio del suelo. Si tenés bosque rojo, no podés cambiar el uso del suelo. El bosque amarillo tampoco, pero permite algunas actividades. Y cuando el bosque es categoría verde, sí puede haber planes de cambio de uso del suelo para urbanizar o para hacer agricultura u otro tipo de cosas. Ese es el mapa de bosques de Entre Ríos. Tenemos un 46% del bosque rojo, un 20% es verde y un 34% amarillo. Y el bosque ocupa el 24% de la superficie de la provincia. Y a su vez, nuestros bosques entrerrianos son el 4% de los bosques del país. Todas las provincias tienen estos mapas, pero los municipios y las comunas no siempre lo incorporan en sus ordenamientos locales. Muchas veces lo desconocen, lo ignoran o creen que no les toca, que es un tema de la provincia, que en el nivel municipal no corresponde, y eso no es así. Esto es de orden público. Bien. Bueno, nuestra ley de municipios, también muy buena, de 2011, dice: los municipios deberán dictar normas de ordenamiento territorial, regulando los usos del suelo en pos del bien común y teniendo en cuenta la función social de la propiedad privada, consagrada en el artículo 23 de la Constitución. Procederán a zonificar el territorio, distinguiendo zonas urbanas, suburbanas y rurales, establecerán normas de subdivisión, uso e intensidad. Está buenísimo, prácticamente podría ser un reemplazo de la ley de ordenamiento territorial a escala municipal, digamos, pero esto no integra todo un sistema de planificación, ¿sí? Por otro lado, hay que decir que muy pocos municipios en la provincia tienen sus planes de ordenamiento territorial, más allá de que la ley manda, dice: los municipios deberán dictar normas, no dice podrán, dice deberán. Bien. Bueno, el sistema de áreas protegidas es un gran instrumento de ordenamiento territorial. La ley establece el sistema y declara de interés público la conservación, bla, bla, bla. Las áreas protegidas se clasifican en categorías, ¿sí? Parques naturales, monumentos naturales, reservas de más estricto a menos estricto, reservas de usos múltiples, paisaje protegido, hasta reservas naturales estrictas, la más. El planeamiento y funcionamiento de un área natural protegida se concreta en un plan de manejo. Tiene que tener como un plan de ordenamiento territorial al interior de un área protegida. No alcanza con declararla por ley y decir este lugar es un área protegida. Tiene que tener un plan de manejo. Y el plan de manejo se basa en el sistema de zonificación, que es lo que hacemos los urbanistas, los arquitectos, los ordenadores territoriales, los planificadores. Un sistema de zonificación, las actividades de la administración y los usuarios particulares, las permisiones, prohibiciones y demás aspectos al interior de un área protegida. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Dónde? ¿Dónde está el núcleo? ¿Cuáles son los valores de conservación más importantes? ¿Dónde es intangible? ¿Dónde puede haber actividad turística? ¿Dónde puede haber actividad productiva? Todo eso es lo que debe decir un plan de manejo de un área protegida. Hay áreas protegidas que tienen muchas hectáreas, kilómetros cuadrados, gigantescas. Entonces, no es solo una ley, sino que tiene que haber un plan de manejo. Bien. Esta es interesante. Es una ley del año 77, la ley 6041. Con Marina y con el resto del equipo de la dirección en ese momento nos tocó abordar una reforma del decreto reglamentario, porque fíjense lo que pasaba. Las agrupaciones rurales estaban muy preocupadas y llevaron el conflicto al gobernador porque empezaban a aparecer loteos y urbanizaciones en el medio de los campos con sembrados extensivos de soja, de maíz, ¿sí? De trigo, y se empezaban a generar conflictos con la aplicación de agroquímicos, con la circulación de personas y demás. Entonces ellos decían, no puede haber urbanizaciones en el medio del campo. Y nosotros dijimos, tienen razón. Nos pareció increíble estar diciendo eso, pero era así. Porque, bueno, y entonces a partir de ahí tuvimos que avanzar y reformar ese decreto y empezar a ordenar las urbanizaciones en terreno rural, es decir, esas áreas grises que no tienen gobiernos locales. Y lo que establecimos básicamente es que no puede haber urbanizaciones fuera de una planta urbana. Primero, señores, definan la planta urbana, luego adentro de ese suelo pueden proceder a urbanizar,
pero de este modo, de este modo y de este modo. Y le empezamos a exigir estudios hidrológicos e hidráulicos, estudios de suelos, estudios topográficos, estudios ambientales y una serie de infraestructuras mínimas con las que debían cumplir, porque de otra manera lo que se estaba haciendo era abrir calles en una cuadrícula más o menos, un agrimensor armaba los lotes y después a comprar y a vender, y escuela nadie hablaba, seguridad nadie hablaba, servicios de agua potable o de recolección de residuos nadie hablaba, gobierno nadie hablaba. Entonces estábamos realmente creando una cosa muy inconsistente y de alguna manera muy dañina para el futuro del territorio, porque empezaba primero a entrar en conflicto con los usos rurales inmediatos, pero además la calidad de vida de esa población iba a ser terrible. Nadie les iba a recolectar la basura, porque no tenían ningún sistema, ninguna previsión de ningún tipo, por decir algo, ¿no? Bueno, así que eso por suerte se pudo concretar. Hay un decreto que es el 2778, que es de 2018, trabajo de la Dirección Provincial de Planificación. Bueno, y para ir acercándome al final de esta parte de la exposición, no quiero dejar de nombrar dos leyes importantes que se acercan al tema de este congreso, que es el del agua como organizador, y agrego yo entre paréntesis, y desorganizador de territorios. Esta ley, que es la 9008 del año 96, manda a establecer líneas de ribera y mapas de zonas de riesgo hídrico en los ríos Paraná, Uruguay e interiores navegables de la provincia de Entre Ríos. Es una ley que surge de manera reactiva, ¿sí?, en el marco del programa de protección de inundaciones, luego de las grandes crecidas de los ríos Paraná y Uruguay. En el 82-83, no sé si se acuerdan, fue tremendo, las crecidas fueron muy grandes, y también en el año 92, los daños fueron muy grandes. Entonces, bueno, aparece un programa de protección de inundaciones con un financiamiento internacional para grandes obras de defensa, pero que, recogiendo la tradición de los británicos, a partir del laburo de una consultora que se llamaba Halcrow, Sir William Halcrow and Partners, 7 tomos que dan lugar al marco en el cual se da este préstamo internacional, dicen, sí, ok, plata para grandes obras de defensa, pero siempre y cuando haya leyes de ordenamiento territorial que prevean que no haya nuevos usos del suelo en áreas de riesgo hídrico. Era un enfoque interesante y desafiante para nosotros, ¿sí? No era la obra y nada más, era la obra y la ley de ordenamiento territorial. Sin ley no hay plata para la obra. Entonces las leyes surgen como un condicionamiento para poder acceder al préstamo y al financiamiento que tomaba la Argentina y distribuía a las provincias para hacer obras de defensa contra inundaciones. Fue un gran avance. Entonces la ley buscó establecer una medida no estructural, regular los usos del suelo en áreas inundables. ¿Sí? ¿Qué decía ese estudio? Bueno, ok, tenemos un problema de gente que se inunda, bien, vamos a defenderla, vamos a hacer un gran terraplén, pero este problema no puede volver a suceder. Ya no permitamos más ocupar áreas inundables, ¿sí? Un enfoque bastante lógico, bastante razonable. Entonces, las medidas estructurales eran grandes obras de defensa, terraplenes, la ley era requisito para acceder al financiamiento de las obras, mandaba a establecer las líneas de ribera y a partir de ellas zonificar el territorio según el riesgo hídrico, en zonas prohibidas, de restricción severa, de restricción parcial y de advertencia, según las recurrencias de las crecidas del río, para 10 años, 50 años, 100 años. En esas bandas de riesgo diferencial de suelo se establecerían restricciones al dominio de los inmuebles para lograr el libre y rápido escurrimiento del agua y prevenir la destrucción de bienes y vidas, incluida la naturaleza. Bueno, en Entre Ríos la ley se sancionó, pero yo creo que ningún municipio tiene establecidas las líneas de ribera y las bandas de riesgo hídrico. Pero como esto era un programa que venía para todo el litoral, en otras provincias del litoral sí sucedió de manera diferente. Acá vemos un mapa del Gran Resistencia, en Chaco, donde Chaco sí usó la zona prohibida, severa, leve, regulada, y zonificó en torno a la ciudad un mapa de riesgo. No es ni más ni menos que un mapa de riesgo, ¿sí? En realidad es un mapa de amenaza, no de riesgo, pero perfectamente se transforma en un mapa de riesgo y tiene que estar reflejado en la zonificación luego. Ahora, como estamos en este encuentro, yo quería también contar que en Santa Fe
se sancionó la ley 11.730, un poquito después, en el año 2000, que es hermana de la 9008. Es un régimen de regulación de uso de bienes inundables, de acuerdo se definen los bienes comprendidos en cada una de las áreas. Área 1, cauces naturales y artificiales y cuerpos de agua permanente. Ahí no se puede urbanizar, no se puede hacer uso del suelo. Área 2, vías de evacuación decrecidas. Y el área 3, áreas con riesgo de inundación. Santa Fe lo hizo de esta manera, digamos, ¿sí? Y aquí abajo ven un esquemita de cómo es el criterio de regulación de la ley de uso del suelo en áreas de riesgo hídrico en Santa Fe. El área con riesgo se define en área 1, 2 y 3 y áreas sin riesgo. ¿Sí? No me quiero detener mucho, pero esto, si quieren, un día lo podemos hablar en particular porque es realmente interesante. En Santa Fe sí se aplica fuertemente la ley y cuando uno va a hacer un emprendimiento en área rural tiene que llevar un estudio de factibilidad hídrica que pide el ministerio y tiene que estar previamente aprobado para luego tramitar la factibilidad de un proyecto. Ahora, ¿cómo estamos en Entre Ríos? Bueno, estamos sin una ley general, pero con todas estas normativas particulares o especiales, pero tenemos una Dirección General de Planificación, que es en la que yo tuve el honor y el gusto de ser director en algún momento, que siguió trabajando a partir del proyecto de ley. Anoche hablé con la arquitecta Liliana Lukács para preguntarle si había alguna novedad o algo que yo estuviera no sabiendo para no estar desinformado el día de hoy. Y le digo, Lili, ¿qué están haciendo? Y hablamos un rato y me explicó que ellos siguieron trabajando tomando todos los lineamientos de la ley, del proyecto de ley, porque no es una ley, es un proyecto de ley abandonado por el gobierno, y en base a esos lineamientos técnicos fueron trabajando en los municipios y las comunas que solicitaron asistencia técnica para hacer su plan de ordenamiento territorial, respetando esas 4 clases de suelo, respetando los principios rectores, respetando los instrumentos, los procedimientos que propone el proyecto de ley. Para mí realmente fue una luz de esperanza, fue una alegría sentir que todo ese trabajo que hicimos juntos no quedó en un proyecto de ley abandonado por un gobierno y por unas legislaturas, sino que hubo organismos técnicos del Estado que lo tomaron y lo usaron porque les parecía que estaba bien, y efectivamente, de hecho, está dando buenos resultados, porque ya hay un montón de planes hechos, Colonia Victor, Colonia Crespo, Don Cristóbal, Paso de la Laguna, donde la dirección, en cabeza de la arquitecta Lukács, viene trabajando en el armado de planes de ordenamiento territorial a escala municipal y comunal. ¿Sí? Bien. Yo espero profundamente que este nuevo gobierno provincial pueda retomar esta iniciativa del proyecto de ley de ordenamiento territorial. Creo que vale la pena, creo que estamos frente a escenarios impostergables en esta materia. Creo que hemos tenido suerte en Entre Ríos de no tener mayores problemas, pero creo que nos debemos un respaldo mayor en términos jurídicos para que la cosa no se vaya hacia lugares de los que luego no podamos volver. Me refiero a tener una ley de ordenamiento territorial que prevea, planifique. Quiero ir cerrando, pues seguro que estoy ya mal con el tiempo. Reflexiones finales. La sanción de la ley proponía avanzar en un sistema de planificación coordinado entre provincia, municipios y comunas y al interior del gobierno provincial. Proponía una reflexión previa sobre el modelo de desarrollo provincial para luego avanzar en el ordenamiento territorial como política pública articuladora de políticas sectoriales. Fue una iniciativa de áreas técnicas del Estado, no se elaboró como una construcción política, sino como una construcción técnica, y esto probablemente fue una debilidad. Anoche me decía Liliana, estamos trabajando mucho con las comunas y algunos municipios. Esto está creando, ahora sí, me dice, todo un consenso en torno, me dice, estamos empezando a hablar el mismo lenguaje. Esto está creando un consenso para que quizá más adelante la ley pueda tener una base y un respaldo más político y más comunitario que el que tuvo en su momento, que íbamos corriendo atrás de la ley de comunas. Hicimos lo que podíamos en ese momento, ¿no es cierto? Más no podíamos hacer porque la ley de comunas nos marcaba el límite temporal. Para lograr la sanción de leyes como esta es necesario un contexto de acuerdo social y hegemonía y estabilidad política. Esa es una opinión personal.
La provincia de Entre Ríos no cuenta con una ley general, pero existe un marco normativo que permite avanzar en la planificación territorial a escala municipal y comunal, con enfoque de desarrollo sostenible. Ustedes vieron todas las cosas que recoge nuestra Constitución. Se puede hacer ordenamiento territorial sin una ley general, pero sería mucho mejor tenerla. Necesitamos recuperar la valoración del ordenamiento territorial como instrumento de planificación y gestión del futuro y del desarrollo sostenible. Estas son algunas reflexiones finales y quiero compartir también algunos desafíos en este contexto. Un contexto sin ley general, pero con leyes especiales. Para mí un primer desafío es la coordinación vertical, es decir, nación, provincia, municipio, y horizontal, municipio, municipio, provincia, provincia, para lograr coherencia y complementariedad de los planes, especialmente en el abordaje de las problemáticas ambientales interjurisdiccionales. Cursos de agua, humedales, bosques, calidad de aire, ruralidad. Un segundo desafío es incorporar a la planificación los escenarios determinados por las nuevas amenazas y los nuevos riesgos derivados del cambio climático, que no es una construcción del socialismo internacional, es una realidad en nuestra región, y promover la adaptación de las ciudades, pero también de las actividades productivas y los territorios. Fíjense que venimos de 3 años de sequía y ahora empezamos en un super niño, que es lo que está pronosticado. Entonces, no estamos frente a una fantasía, esto está sucediendo. Y esa sequía hizo que la cosecha fuera menor y entonces hubiera también menos barcos en la hidrovía y hubiera ciudades que se quedaran sin acceso al agua porque las tomas de agua ya no llegaban hasta el río y descendieron las napas, y Victoria, sin ir más lejos, ¿sí? El río no tenía más agua, se dificultó la navegación. Es decir, venimos de una situación, no perdamos la memoria, esto no es ciencia ficción, ¿eh? Un tercer y no menor desafío es enfocar la planificación territorial como política pública, no como una cuestión técnica, sino como una política pública hacia el logro de derechos fundamentales como el acceso a la ciudad, al hábitat y a la vivienda, superando la actual mercantilización extrema de la vivienda y del suelo urbano y la inequidad social que esto está generando. Estos son los 3 desafíos que les dejo. Ya me hace seña Rubén que se me acabó el tiempo. Me hubiera gustado hablarles de esto, pero no puedo, no tengo el tiempo. El agua como posible organizadora y segura desorganizadora de territorios. Voy a dejar solamente el título. Sepamos que nosotros hoy estamos acá, pero esto es lo que está pasando en este momento en el territorio. Tras la sequía de los últimos años llegaron ahora, hoy, las inundaciones. Mirar Corrientes, cómo crecerá el río. Crecida el río Paraná, 5 millones de cabezas podrían verse afectadas por las inundaciones. Entre Ríos tenemos 400 familias evacuadas en Concordia por la crecida del río Uruguay. Obras de defensa, terraplenes, estaciones de bombeo. Tenemos 400 familias evacuadas. En Uruguay, en Paysandú, si te vas, cuando volvés no encontrás nada. Miren cómo está Paysandú. Esto es de ahora. 600 evacuados en Corrientes. Prefectura colabora con la comunidad por la crecida del río. El río Uruguay mantendrá los niveles altos. Peón rural murió ahogado cuando intentaba cruzar los animales por el río. El evento meteorológico actual se convertirá en un super niño. Estas son noticias de ayer, de anteayer, de hace un par de días. Crecida del río Paraná y posibles consecuencias en Santa Fe. ¿Hay pueblos con riesgo de inundación? Pregunta el periodista. Bueno, en fin, fíjense lo que está sucediendo hoy en nuestro territorio, ¿sí? De la sequía a la inundación. Me hubiera gustado hablarles un poco más del ordenamiento territorial en relación a esto, pero quedará para un próximo encuentro seguramente. Bueno, muchas gracias.